para pasar a nuestro tercer segmento del programa, nos dirigimos a Honduras, país que en los últimos meses ha venido experimentando un recrudecimiento, sobre todo de la criminalidad organizada en buena parte de su territorio, pero particularmente vemos con cierta preocupación, por supuesto, cómo el gobierno de Xiomara Castro, un gobierno que ciertamente más allá de su inspiración de izquierda y sobre todo la presencia del propio Merced, hablando de esos duetos entre entre primera dama y, y también eh, expresidentes, resulta muy particular esa propensión que ha mostrado, sobre todo en los últimos meses, de este tema de la mano dura, de recrudecer la lucha y sobre todo la militarización de la seguridad ciudadana y particularmente del tema de las cárceles. Se conoció hace muy poco también eh, incidentes y revueltas que han ocurrido. La más reciente, pues, ocurrió el pasado martes, donde se dejó al menos 46 personas muertas en un centro de reclusión femenina, en el cual se vio, fue muy notorio, pues, que fue un incidente que desbordó las autoridades y que, claro, una vez más vemos en un país centroamericano la carta sobre la mesa de militarizar un tema tan sensible que implica muchas otras aristas de las políticas públicas de seguridad, como el tema judicial, sobre lo cual pareciera no tener muy claro cuál podría ser el plan a seguir. En ese sentido, Marisabel, me gustaría un poco tu apreciación general de cómo ves esta dinámica y una vez más, un país que pareciera, más allá de estar quizás al margen de las coordenadas ideológicas de Bukele, pues pareciera que el patrón de suspender garantías y buscar la forma de establecer una suerte de mano dura, pareciera estar viendo ampliado ese modelo en Centroamérica. ¿Cómo ves tú esta dinámica, Marisabel? Bueno, justamente con ese contraste lo que queda claro es que em, nosotros estamos viviendo un momento desde el punto de vista político donde lo ideológico no es lo que define a los, en este caso a los gobiernos, y en algunos casos a los sistemas políticos que se han ido ajustando a una realidad donde tenemos esta coincidencia entre gobiernos que por una parte padecen de las debilidades institucionales, escasa gobernabilidad, profundos problemas económicos, y por supuesto esta permanente y recurrente crisis social asociada a alta criminalidad, corrupción de los sistemas judiciales, de las fuerzas de orden público. Entonces, todo eso configura un panorama donde independientemente de que se trate de un gobierno de izquierda, de derecha, el asunto es con la excusa de esa escasa institucionalidad, usar y abusar, por ejemplo, medidas extraordinarias como declaración de estados de emergencia, que es lo que estamos viendo ahorita con el caso concreto de Honduras. Ya les toca, creo que esta última renovación del estado de emergencia ahorita en julio, ¿verdad? Sí, Y, y lo que estamos viendo es que, por una parte, la incapacidad del Estado, la poca efectividad del Estado para proteger a sus ciudadanos. Y lo que vimos con horror de este último episodio en el penal es la complicidad que hay, porque cómo se justifica el armamento que manejaban estas reclusas ahí abiertamente. Y eso lo vemos a lo largo de América Latina. claro, Sabemos que hay, sí, y es ahí donde evidentemente para toda persona, no tan solo para analistas internacionales, sino incluso para el propio ciudadano guatemalteco, nicaragüense, hondureño, empieza sobre todo a cambiar ese sentimiento de duda, bueno, pero es que realmente militarizando puede ser la solución considerando los detalles de estos acontecimientos, ¿no? Esa complicidad y sobre todo también el alcance que ha tenido esta violencia también a efectos de los propios organismos de seguridad
del Estado, de funcionarios de la propia institucionalidad hondureña, y es ahí donde cabe la duda. En ese sentido, Manolo, me gustaría un poco también tu valoración. ¿Cómo podríamos entender esto, sobre todo, y tratar de ir más allá del mero incidente, sino que qué podría estarnos diciendo en términos de capacidades estatales esta dinámica, ¿no? Es bastante complicado, ¿no? Y un poco creíble estos anuncios, ¿no? Y estas extensiones de los estados de emergencia, ¿no? Bueno, ahí hay dos cuestiones, ¿no? La primera, Honduras es un claro ejemplo de Estado fallido. Es decir, esa es la realidad. No voy a decir que esté en el mismo nivel que Haití, pero es un nivel extremadamente deteriorado. La violencia es multifactorial. Eh, Hay una violencia que está vinculada clarísimamente con el narcotráfico. Honduras es un territorio de paso de la droga hacia el norte. Hay una violencia que está vinculada también a cuestiones de a la propiedad, es decir, a cuestiones de la pervivencia de bandas y de grupos mafiosos que sirven los intereses de, en algunos casos, de terratenientes, en algunos casos de determinado tipo de empresarios, etcétera. Y hay una violencia, diría, de clase permanente, ¿no? Entonces, esto, segunda idea, la solución, entre comillas, fácil es la solución Bukele, que es la que se está vendiendo en el discurso en otros países de América Latina. Lo estamos viendo ya también en la campaña electoral de Ecuador, ¿no? Que hay algún candidato que esto lo presenta como algo factible. Y sabemos que no es así, es decir, una mano dura, una mano fuerte, no resuelve los problemas. Puede resolver el problema en los 5 primeros minutos, ¿no? Y la gente tener la sensación de que está más tranquila que hace 3 meses. Pero sabemos que este escenario no hace sino producir un escalonamiento de otro tipo de violencia porque no se resuelven los problemas de fondo, no se resuelve el problema de la ineficacia de la justicia, no se resuelve el problema de la enorme desigualdad que existe en el país y demás. Entonces, uh, se puede decir, bueno, entonces, ¿cuál es la solución? ¿No? O sea, la solución es muy fácil, claro, en un programa como el que estamos, decir, bueno, que se aplique el Estado de Derecho y plantear una reforma en profundidad, por ejemplo, pues partiendo de la reforma fiscal, ¿no? Algo que nadie quiere oír hablar, pero cuando ustedes Claro. ven los datos de la presión fiscal en Honduras son ridículos, es decir, son absolutamente ridículos, nadie paga impuestos y los que si pagan impuestos son en el consumo, es decir, lo paga todo el mundo y por consiguiente el efecto redistributivo es nulo y sin embargo Nulo. las fortunas, los grandes empresarios no pagan y sin embargo gastan ese dinero en su policía privada que genera más víctimas y genera más violencia. Claro, y que incluso tomando en consideración, creo que me imagino que hacías referencia al caso de Jan Topic, ¿no? En Claro, Ecuador, y exacto. que obviamente muchas veces incluso los comentaristas dicen, bueno, sabe mucho de seguridad y de defensa y todas estas cosas, considerando que el tipo fue formado pues, por la Legión extranjera, pero claro, el tema es cómo se lleva eso en el plano de la política pública de seguridad y cómo Claro, se hace sostenible, ¿no? Sobre claro. todo en el largo plazo. Y en ese sentido, pues, por supuesto, da mucha, también cierto aire de preocupación, sobre todo considerando que en la propia elección que de alguna manera pues, consiguió la victoria Xiomara Castro, ciertamente, pues, y recuerdo haber recorrido este tema en conversación en una de nuestras entrevistas con Ana Claudia Santano, que ella particularmente examinó el tema de la integridad electoral y la participación, sobre todo de los jóvenes en esa elección, pues lamentablemente pareciera que esa misma juventud
poco a poco está perdiendo esa credibilidad en el sistema de justicia y sobre todo en la institucionalidad en un tema tan sensible como el tema de la violencia. De todas formas, bueno, seguiremos examinando lo que vaya ocurriendo en los próximos días, porque claro, ciertamente Guatemala, Honduras y El Salvador pues juegan un papel importantísimo en ese triángulo del norte, Centroamérica tan importante para la región. Así que bueno, mis queridos, se nos ha echado el tiempo encima, pero bueno, como siempre, muchísimas gracias por estar allí y a ustedes por escucharnos desde cada lugar donde nos escucha Mirada Semanal. Así que bueno, volveremos con nuestro programa la semana que viene. Así que bueno, muchísimas gracias. Hasta aquí te interesan los temas que hemos abordado, puedes ayudarnos a seguir publicando estos fragmentos dándole like, compartiéndolos, comentando y suscribiéndote al canal. El audio de la entrevista completa lo puedes conseguir en la página latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos volveremos a ver muy pronto.